Vámonos. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Y bueno, pues feliz días a los profesores, a las profesoras. Mire, yo a propósito de este día, el día del maestro, de la maestra, precisamente, por ejemplo, hay varias notas, pero una de ellas es precisamente el ofensivo discurso que llegó a tener Claudio X González. El día de hoy sale, sin embargo, un audio donde Claudio X González llama a los maestros, tal cual se lo voy a leer, son unos delincuentes, cuando el tema de la reforma educativa. No solamente es eso, es una actitud en vista hacia la privatización de la educación que aquí ya se ha mencionado. Si lo revelo es porque el día de hoy precisamente es cuando este audio sale a la luz. No solamente fue un video hecho con Lorete Mola, que en ese entonces se llamó De Panzazo o una cosa así, para atacar a los profesores de manera pues con estos términos, como yo se lo acabo de decir. Presidente, en este contexto, el día de hoy probablemente salga Claudio X a decir feliz día del maestro o de la maestra. No sé si se atreva, pero yo preguntarle cuál es la postura porque el acecho de la derecha al discurso de la privatización de la educación contra, por ejemplo, los libros de texto que usted también ya ha mencionado. En fin, hay varias aristas, hay varias expresiones, no solamente de diferencia, sino de agresión hacia lo público, hacia la educación pública, laica y gratuita. Incluso hablan de una ideologización. Sería mi primer pregunta, presidente, a partir de este audio que Álvaro Delgado, el periodista, sin embargo, reproduce el día de hoy en las redes. Bueno, pues como es Día de Maestras, Maestros, yo creo que ya hay información de quién es quién en lo que tiene que ver con la educación, quienes están a favor de la educación pública, gratuita, de calidad, y quienes quisieran que no predominara la educación pública. Yo les recuerdo que en el periodo neoliberal se impulsaron las llamadas reformas estructurales desde los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y esas reformas estructurales se aplicaron en la mayoría de los países, no solo en México. Era la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma a la seguridad social, esto que hablamos, por ejemplo, de la privatización de las pensiones, las AFORES, la llamada reforma educativa. En muchos países lograron imponer esas reformas, en otros países hubo resistencias y no avanzaron mucho. México se avanzó, pero no mucho, porque siempre hubo resistencias. Por eso a mí me da mucho gusto que haya una convivencia, si no completamente en armonía, así de respeto entre el CENTE y la CENTE, porque aunque puedan haber diferencias, no se debe olvidar de que cuando querían imponer estas reformas contrarias a la educación pública, los de la CENTE lucharon bastante.
mucho, y fueron reprimidos. Maestros de Oaxaca que fueron acusados de lavado de dinero. Por ejemplo, un maestro que ahora quiero recordar porque es homenajearlo, ya finado, maestro Rubén Núñez. Él era dirigente en Oaxaca y lo acusaron de lavado de dinero, maestro humilde, con principios. Lo tuvieron en una cárcel de alta seguridad y así a muchos otros. En ese entonces es que estaba esta campaña a la que se hace referencia en contra de los maestros, y este personaje, cuyo nombre es preferible olvidar, cuando menos el día de hoy, estaba constantemente en contra de los maestros. Llegaban a colocar espectaculares en el periférico, donde supuestamente medían el tiempo en que no daban clases los maestros. Algunos se deben de acordar. Los segundos en que los niños que les preocupaban tanto, ya ven cómo son los conservadores, su verdadera doctrina es la hipocresía, ¿no? ¿Cómo que les preocupan las niñas y los niños? No, era otro el propósito. Pero bueno, manejaban eso. Entonces, hubo represión a los maestros, encarcelamiento a dirigentes, pero se resistió, no pudieron del todo. En otros países sí avanzaron muchísimo. Por ejemplo, en Chile casi no hay educación pública, porque los neoliberales utilizaron a Chile como un laboratorio para la aplicación de toda la política privatizadora. Y ahora pues están padeciendo porque pues no todos tienen para pagar colegiaturas. No es nada más poner al mercado la educación, sino es considerar que lamentablemente la mayoría de nuestros pueblos no tienen ingresos, no tienen salarios justos, suficientes. ¿Qué sucedió en el caso de México? Cuando Salinas empezó el proceso de privatización, era secretario de Educación Zedillo, y fue la primera reforma al artículo 3 constitucional, y se establecía antes de esa reforma que la educación era gratuita en todos los niveles de escolaridad, y ellos acotaron la gratuidad solo a la educación básica y dejaron al mercado la educación media superior y la educación superior. Entonces creció la matrícula en los primeros años de las universidades privadas, pero llegó el momento en que se estancó
porque ¿de dónde iba a sacar la mayoría de la gente para pagar a sus hijos escuelas privadas? Una familia campesina, una familia obrera, por muy poco que fuesen las colegiaturas, pues eran 3,000, 4,000 pesos al mes en una universidad privada. Y esto ocasionó que se excluyera a muchos que querían estudiar en el nivel superior. Esto a la par que inventaron esa gran mentira de que no pasaban el examen de admisión los que querían ingresar a las universidades públicas y rechazaban a miles. En aquellos tiempos se rechazaba alrededor de 300,000 jóvenes al año que querían ingresar a las universidades públicas. Y no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio, porque no había presupuesto suficiente para las universidades públicas y había el propósito de privatizar, de que estudiaran los que tuviesen para pagar colegiaturas. Entonces, todo eso, afortunadamente, fracasó porque el pueblo de México, que es mucha pieza, dijo basta, no es por ahí, y se produjo un cambio. Y ahora tenemos que consolidar, fortalecer la educación pública, sin prohibir ni limitar la educación privada, pero que el Estado cumpla con su responsabilidad social de garantizar el derecho a la educación. Entonces, lo que hicieron otros, pues yo creo que ya a estas alturas ha quedado muy claro, de manifiesto, y hay que tenerle mucha confianza al pueblo. Siempre digo que el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente se da cuenta, va tomando conciencia, y es lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Por eso, aun cuando nos estén atacando un día sí y el otro también, no hacen mella y están desesperados, ¿no? Y cada vez son más groseros, ¿no? Difaman más, apuestan a la calumnia y a la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, y así están desesperados. Hay un poco de consuelo y ojalá sigan pensando eso, porque además tenemos que seguir adelante, no viéndonos como enemigos, sino como adversarios, no como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Nosotros luchamos mucho por la transformación de manera pacífica, sin violencia, por la vía electoral, cuando muchos pensaban que no se iba a poder, que los cambios tenían que darse por la vía armada. Y nosotros luchamos y luchamos de manera pacífica, decidimos por la no violencia y trabajamos informando, orientando, concientizando al pueblo, y así se logró la transformación. Entonces, la vía pacífica, la vía electoral,
tiene que consolidarse. Entonces, hay que pues pensar que aún con las diferencias no ha habido violencia, no han pasado las cosas a mayores. Y yo le diría a los conservadores, tienen la posibilidad de lograr vencernos en buena lid ahora que vengan las elecciones. Además, si no nos vencen, y algunos ya están pensando en eso, y qué bueno, ¿no? Están contando los días para que yo me vaya, pues también con la idea de que aún triunfando nuestro movimiento y continuando la transformación, pues ya va a ser distinto, va a haber un corrimiento al centro, no va a ser igual porque es continuidad pero con cambio, porque cada quien tiene su estilo, su manera, ¿no?, de ser. Qué bueno que es así, porque no puede haber un pensamiento único, no todos podemos ser iguales, lo mismo en términos políticos, ¿no? Entonces, hay también esa posibilidad. Tienen dos: una, el que nos derroten o que el pueblo diga queremos cambio, queremos que regrese lo que había antes. Nos gusta el clasismo, nos gusta el racismo, nos gusta la corrupción, nos gusta que no nos tomen en cuenta y que el gobierno sea de oligarcas, disfrazado de democracia. Nos gusta que se roben el presupuesto, nos gusta que los ministros de la Corte ganen 500,000 pesos mensuales. Y así, ¿no? Pues somos libres. Entonces, así puede lograrse ese retroceso por la vía legal y se acepta. Y también lo otro, sí, pues ya a mí me falta 1 año, 4 meses, yo ya me voy a jubilar y es posible que triunfe nuestro movimiento, que continúe la transformación, pero ya va a haber pues otro presidente, otra presidenta. A lo mejor esa presidenta, ese presidente vuelve a invitar a Palacio a López Dóriga, a Lore de Mola, ¿no?, a los periodistas más famosos sin cooptarlos, sin comprarlos, pues tiene tiempo para atenderlos, ¿no?, bien, porque yo no tengo también ahora tiempo. O sea, como a mí me tocó iniciar todo esto, pues estoy dedicando todo el tiempo a la transformación. No tengo tiempo para las relaciones públicas, pero ya como va a quedar avanzado el trabajo, a lo mejor quien llega sí va a poder, ¿no?, ir a ver a Junco, el dueño de Reforma, o ir a ver a Ili Ortiz, el dueño del Universal, y así a otros, ¿no? Presidente, en este mismo tema de los profesores, profesoras, yo he traído varios temas. Quisiera hacer rapidísimo, puntualmente, a qué me refiero y si hay respuesta en ello sobre el avance, sobre si ya se atendió por completo. En algunos casos
me queda claro porque le he dado seguimiento sobre este tema de, por ejemplo, en las propias redes ahorita están preguntando muchos profesores ¿para qué subsistema es? ¿Cómo va a ser? Obviamente el desglose de lo que anuncia no lo va a dar ahorita, sino que se procederá de manera a través de la Secretaría de Educación Pública, cómo se va a hacer, se va a dar este aumento. Pero está el caso, por ejemplo, de los profesores, las profesoras de prepa en línea. Ese es un tema que yo lo he traído varias veces porque es como un esquema aparte, porque incluso estaban en outsourcing, lo que ya se eliminó en las leyes. Ahora está por honorarios y también ellos preguntan si ellos están considerados, aunque se les llame de otra manera, no como profesores porque es en línea, ellos quieren ser considerados, sería una de mis preguntas. Otra de mis preguntas en torno a este esquema es que en varios subsistemas de media superior no se les ha pagado por completo, porque a veces se atora en los estados el pago, porque luego se liberan los recursos, pero luego en los estados, no quiero especificar alguno, he traído de varios, en algunos ya se ha ido resolviendo, en otros se sigue atorando. Y otro caso es el tema de Guerrero, que incluso bueno, ya han recibido a los profesores, pero bueno, pues sigue pendiente este tema de cómo va a ser la federalización, si es que se va a proceder en el caso de los profesores que se van a jubilar, porque Guerrero no tiene dinero cuando se jubilan, eso ya también se lo había planteado, y los profesores prácticamente se quedan 1 o 2 años sin ingresos, si es que inicia su procedimiento de jubilación. En fin, son estos puntos que yo le pongo en la mesa, presidente, si se pueden ir concretando, porque bueno, en alguna de las instancias cuando yo le daba seguimiento, hubo un asistente de una profesora de directivo de la SEP, no de la secretaria, quiero aclararlo. La secretaria ha estado en contacto, pero luego cuando se bajan las indicaciones, hubo por ejemplo un funcionario de una profesora, de una directiva, sí, dice, pero la condición es que ya no hablen con el reportero. Entonces, pues obviamente uno dice, no, pues eso, si estamos dando seguimiento a toda esta problemática de miles de profesores, pues hay algunos que obviamente no entienden esta lógica, y yo lo pongo aquí, la Secretaria de Educación Pública aquí presente ha sido muy atenta, pero a veces cuando ya se van bajando las instrucciones, ahí está también el caso del acceso, el sistema de acceso, el UCICAM, que también lo he traído y que también es otro de los problemas heredados de la administración pasada neoliberal, precisamente para que forma parte de esta reforma punitiva. Y por último, presidente, quiero tocar un tema de carácter internacional. Hace casi 3 años, el 10 de octubre del 2020, se detuvo de manera irregular en nuestro país al líder histórico de la guerrilla de Guatemala, César Montes. Él tiene nacionalidad mexicana también, y de acuerdo con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se violaron sus derechos. ¿Quiénes fueron los que violaron? Bueno, pues lo aprendieron agentes de migración, del Instituto Nacional de Migración, sin una orden de extradición. Lo condenaron en un juicio plagado de irregularidades a 175 años de cárcel en Guatemala, a pesar de que ya es un adulto mayor de 80 años. Se han hecho varias gestiones, peticiones a través de la Cancillería, quien ha estado actuando, y de la Embajada de México de nuestro país en Guatemala, pero el asunto parece una venganza política de aquel país. Yo entiendo perfectamente que es un tema que ya se tiene aquí en el gobierno, pues usted parece que ya tiene conocimiento bien de esto. Preguntarle si se puede seguir apoyando este intento de salvar prácticamente la vida de un líder, pues esto ya rebasa incluso, ¿no?, el reconocimiento a las personas y su lucha, en este caso de este líder histórico que, bueno, desafortunadamente también se encuentran con elementos pues que no hacen su función como deberían, ya lo hemos estado constatando, y bueno, pues serían estos últimos planteamientos. Presidente, le agradezco que me haya dado la palabra. Sí, pues en el caso de los apoyos, los incrementos salariales, ¿no?, y otros reconocimientos, las prestaciones a los maestros, como tú mismo lo estás señalando, poco a poco se va a ir informando
incluso en el transcurso del día, y vamos a tener la comida y se va a seguir hablando de eso. Sí, sostengo que para ningún maestro de educación básica se va a tener un salario, ningún maestro, maestra, un salario menor a los 16,000 pesos. Y la vez pasada hubo también una demanda para que se incluyera a maestros, porque aunque parezca increíble, también en el nivel medio superior había quienes ganaban menos y ahora se incluyeron con este acuerdo, ya están incluidos. El caso de las universidades, ahí en su momento se va a informar lo que les corresponde de presupuesto. No hemos dejado de apoyar a las universidades públicas, autónomas, han recibido su presupuesto en tiempo, en forma, y siempre por encima de la inflación. Antes, y esto es importante también decirlo, los incrementos salariales se quedaban siempre abajo de la inflación. Por eso, durante todo el periodo neoliberal, el salario llegó a perder hasta el 70% de su capacidad de compra, de su poder adquisitivo, el salario en general. Hay que estarlo repitiendo para que esto no se olvide. En el gobierno nuestro el salario mínimo se ha incrementado en cerca, para ser exacto, en 88% en términos reales. Es decir, descontando inflación, 88%. Llevaba más de 40, 50 años que no se incrementaba el salario así. Y el salario en general, lo mismo. Y en la frontera, el salario mínimo se ha incrementado al doble, o sea, más que el salario en general. Y aquí quiero aprovechar para decirle a Ricardo que estuve el sábado en Monterrey y al mismo tiempo por la tarde en Matamoros y en Reynosa. Bueno, la gasolina en Monterrey, 24, 25 pesos la regular. Y 3 horas después que llegamos a Matamoros, a 17 pesos. ¿Sí? ¿Quiénes? ¿Cómo se llama? Petroseven, pero también Oxxo, Oxxo Gas. Sí. Claro. Entonces, como hice el compromiso de que lo iba yo a denunciar aquí, pues aprovecho. Los compromisos se cumplen. Se pasan de rosca, como dices tú. Bueno, acerca de lo otro, ya lo estamos atendiendo. Sí sabemos de lo que se trata. Es una persona, un dirigente que participó en Guatemala y está acusado de algunos delitos, está preso, ya es una persona mayor y sí se está buscando con Guatemala ver la posibilidad de que se le indulte
y que se venga a México, que se le dé asilo en nuestro país. Ya lo estamos viendo. Muy bien. Presidente, buenos días. Pedro Villacaña, del periódico Universal. Presidente, preguntarle cuál es el reporte que se tiene del Instituto para devolver al pueblo lo robado. En marzo pasado, un alto directivo del instituto, el encargado de los recursos materiales, fue señalado, fue denunciado por pedir 30% de moches a trabajadores para que pudieran seguir trabajando en esta institución. Hoy damos a conocer en el periódico que… ¿Cuál periódico? El Universal. Un reporte de la auditoría del órgano interno de control pues ha encontrado entrega de finiquitos, de indemnizaciones irregulares, ellos mismos utilizan la palabra indebido, entre otras irregularidades. ¿Cuál es el reporte que se tiene? ¿Ha fallado este organismo en la misión que se le encomendó? No, es el Universal, que es muy sensacionalista, alarmista, y está en contra de nosotros. Entonces, no informa, manipula. ¿Son auditorías públicas hechas por el propio órgano interno de control? No hay ningún problema, ¿Rechaza, se lo entonces? puedo garantizar, ningún problema. O sea, es que le explico también, ¿no? Voy a argumentarlo. Hay auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, hace un dictamen, no significa si hay una irregularidad, y no es eufemismo decir irregularidad, es eso, una irregularidad, porque no se presentó un documento y hay un plazo para arreglar, ¿no? Estas supuestas anomalías. Al final se resuelven, ¿sí? Se aclara de lo que se trata. Le voy a poner un ejemplo. La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer de que habíamos pagado nosotros por la cancelación del aeropuerto de Texcoco 200,000 millones de pesos. Y realmente lo que se pagó de indemnización fueron 100,000. O sea, se les hizo fácil aumentar 100,000 millones en su dictamen. No sé si se acuerda el Vallejo, pero así fue más o menos, ¿no? Y luego pues se aclaró, pero se equivocaron por muy poco, por 100,000. Ya estamos acostumbrados a eso. Cuando Zedillo, ¿no?, decidió rescatar a los potentados, grandes empresas y banqueros, con el llamado FOAPROA, convirtiendo las deudas privadas en deuda pública, informó que nos iba a costar el rescate 180,000 millones de pesos. Y hasta ahora nos ha costado 3 billones. Se equivocó por muy poco. Sin embargo, el Universal, pues, eso no lo da a conocer. Pero bueno, no es contigo, no es con los machuchones. No hay ninguna irregularidad en el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Al contrario, se han recuperado muchos bienes que se han entregado en beneficio de la gente. Aquí aprovecho para dar respuesta a otra mentira, no sé si del Universal también, a ver, porque alguna de esas también participó el Universal, de que quienes habían participado en
una competencia de nado artístico, natación artística, que además aprovecho para felicitarlas porque sacaron el primer lugar, 10 mujeres, y que todos los medios estos vendidos o alquilados, que son la mayoría, y también no olvidemos de que se trata de los dueños de los medios, no de los periodistas, no de los camarógrafos, no los que trabajan en los talleres, no, los de arriba, que tienen muchísimo dinero, son de los más ricos de México y tenían muchísimo poder antes, al grado de que llegaron con la fuerza de la publicidad a imponer a un presidente de México. Tenían una influencia completa. Ellos mandaban, no eran el cuarto poder. En algunas ocasiones fueron el primer poder. Tenían más fuerza que gobernadores, más fuerza que el Congreso, más fuerza que el Poder Judicial. Ellos dominaban. Entonces, eso era lo que predominaba. Entonces, como han cambiado las cosas, ahora diario hay cuestionamientos, hay ataques. Y ayer hablaron de que era meritorio y en efecto el que 10 mujeres… Proceso, fíjense, que en otro tiempo era otra cosa y ahora es un pasquín del conservadurismo. También en la nota Universal dice que por los conflictos de la CONADE con la Federación… Sí, que no se les dio recursos, nada más informarles que de las 10 competidoras, 6 pertenecen a la Secretaría de la Defensa. O sea que también estamos militarizando el deporte. Así no AMLO, así no AMLO. Entonces, y pues tienen sus sueldos, sus viáticos, sus apoyos. Pero se hablaba todo el día de ayer que era muy meritorio, pero se habían costeado su viaje, porque ninguna institución les había apoyado. Entonces tenemos todos los días que estar aclarando y felicidades, ¿no? Muchas felicidades. Presidente, preguntarle también estas declaraciones que da el senador Ricardo Monreal sobre que gobernadores de la llamada Cuarta Transformación están apoyando descaradamente, son sus palabras, aspirantes a la presidencia con mítines de alrededor de 10, 30 mil personas. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Pues ese es otro asunto, es los procesos que ya se iniciaron, ¿no? Aunque todavía no son los tiempos formales, pues ya se va acercando la campaña y las elecciones van a ser en junio del año próximo, elecciones presidenciales. Entonces, pues ya en el flanco derecho
hay como 50, ¿no? Recientemente hasta el que fue gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, también se proclamó, se pronunció que va a ser candidato, y pues son como 50, ¿no? Los del bloque conservador. ¿No tienes por ahí la lista? Y por el lado de que por el flanco izquierdo, pues se habla de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, de Ricardo Monreal, de Claudia Sheinbaum. No son muchos, pero por el otro lado sí hay bastantes. O sea, no sé si tienes ahí la lista, pero todo, pues, como ya no hay tapados, porque eso viene de la época del Porfiriato, ya no debe de haber tapados ni dedazo. Todas esas prácticas, ¿no?, antidemocráticas, pues no debe de causarnos ninguna preocupación, es normal, solo que no se use presupuesto público, que no se compren votos. Ahora que hay elecciones en el Estado de México, en Coahuila, que el voto sea libre, secreto, que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia, que no haya fraude y que el pueblo decida. Y así va a ser, porque ya cambiaron las cosas, ya son otros tiempos. Entonces, es normal que también, miren cuántos hay en el bloque conservador. Agustín Cárcens es el que estuvo en el Banco de México y en Hacienda. Me acuerdo mucho de él porque, entre otras cosas, estábamos en vísperas de las elecciones de Estados Unidos y todos estaban a favor en el gobierno, la mayoría, y también la oligarquía mexicana de la señora Clinton, y no querían a Trump. Entonces, Cárcel, siendo gobernador del Banco de México, que debía de mantenerse, ¿no?, con responsabilidad, llegó a declarar que si ganaba Trump en las vísperas de las elecciones, iba a ser como un huracán categoría 5 y que gana Trump. Imagínense. Yo salí esa noche a decir que no nos preocupáramos los mexicanos y que no iban a cambiar las cosas, porque fueron creando ese ambiente, ¿no?, muy irresponsable. Los que tenían que mandar mensajes de tranquilidad, porque estaba de por medio la situación económica de nuestro país. Lo que sucede en Estados Unidos repercute en México y lo que sucede en México también repercute en Estados Unidos.
Pero para los conservadores y para los oligarcas, Carsten es un genio. Y sí, cuando fue secretario de Hacienda, Carsten, 3 años consecutivos sacó el presupuesto público por unanimidad. Imagínense, todos los votos de todos los diputados de todos los partidos aprobando el presupuesto. ¿Cómo le hacía? Pues era buenísimo para repartir moches. Entonces maiciaban a todos. Cada diputado tenía un presupuesto. Cuando la función de los diputados es legislar, no hacer obras, eso corresponde al Ejecutivo. Sin embargo, les daban un oficio de autorización para obra a cada legislador. Entonces, pues así, no había ningún problema. Había una partida muy grande para moches. Todo lo que era construcción de calles, banquetas, a veces destruían las banquetas para hacerlas de nuevo, destruían para construir con esos moches. Instalaciones culturales también estaban entregadas, o sea, en esa partida de moches. Y había otra, deporte, calles y banquetas, infraestructura cultural y deporte manejado por los legisladores. Ya me quedé mucho tiempo. Luego Alejandro Moreno, ya se sabe, ¿no? Beatriz Paredes, Carlos Loret de Mola, no, él no, él gana más, es de los más ricos, tiene un departamento de lujo en Miami, un departamento, hay una calle aquí, una avenida, que deberían de cambiarle el nombre porque se llama Rubén Darío, imagínense, gran poeta nicaragüense. Y ahí están los edificios de lujo, los departamentos con más lujo, ¿sí? Y ahí tiene un departamento, Loret, y 6 departamentos más, y una casa de campo, una mansión en Valle de Bravo, con un lago artificial. Y digo esto porque a él le da por cuestionar y supuestamente combatir la corrupción. No tiene autoridad moral, no tiene autoridad política. Pero no creo que esté de candidato a la presidencia. Medina Plasencia, pues puede ser que sí. Claudio X, ¿verdad? Dijimos que no íbamos a hablar de él. Chumel Torres, no, tampoco creo. Damián Cepeda, sí, es un dirigente del PAN. Él sí ya expresó que quería. Dante Delgado, no sé si lo ha manifestado. Sodi sí dijo que sí quería. Denise Dresser, no sé.
Diego Fernández Ceballos no sé también, pero es un famoso. Álvarez y Casa también es conservador y bastante falsario. Enrique Alfaro no sé, es gobernador de Jalisco. Enrique de la Madrid, él sí ya se pronunció que quiere. No sé si Fernando Canales Clarión. Cuadri sí. Vamos a hablar de Cuadri porque es interesante. ¿No tienes ahí para que vean cómo no se ayudan? O sea, por más que yo los asesoro, no se dejan ayudar. ¿No tienes ahí una foto en donde está el presidente del PAN dándole a Cuadri su credencial del PAN? A ver, búscala. Imagínense cómo va a aceptar el PAN a Cuadri. Es de juicio práctico, de sentido común, que es muchas veces el menos común de los sentidos. Si Cuadri declaró que el problema de México era que existían estados como Oaxaca, como Chiapas y como Guerrero, que si desaparecían estos tres estados, México se iba a ir para arriba, iba a progresar. Entonces, ¿quién con un poco de luz en la frente de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, va a votar por el PAN teniendo a Cuadri? Digo, ahí está, mire, no se dejan, o sea, ya más no puede uno hacer por ellos. Ya, con eso. Ya, ¿para qué vamos a la lista? Pero bueno, por lo que decías, que no haya pleitos. ¿Llamaría a los gobernadores a evitar este tipo de apoyo hacia los aspirantes de Morena? Yo creo que ellos saben, ¿no?, que no deben de utilizar presupuesto público, que además es ilegal. En la Constitución ya está establecido, eso lo logramos en este gobierno, de que la compra de voto se considerara delito grave, o el uso del dinero del presupuesto para favorecer a partidos o a candidatos. Y delito grave significa ir a la cárcel sin derecho a fianza. Lo mismo la corrupción, que no era delito grave. Fueron de las reformas que se aprobaron. Entonces, nadie puede hacer eso. Y lo saben los gobernadores y lo saben todos los funcionarios. Presidente, siguiendo el tema electoral, el viernes pasado la oposición ya presentó algunas denuncias ante el INE por, lo señalan a usted de haber promovido el voto para Morena en la mañanera, por lo que señalan que se utilizaron recursos públicos. ¿Cuál sería su opinión sobre estas denuncias que se interpusieron? No, yo no estoy promoviendo el voto por Morena. Yo hablo de que es importante la transformación de México, porque lo otro, lo que existía, era completamente ilegal, injusto. Lo que existía antes era
un régimen de corrupción. México era saqueado por una banda de malhechores. Siempre recuerdo a León Tolstoy que decía: un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Y eso eran los gobiernos del periodo neoliberal. Se dedicaban a saquear, a robar. Entonces, nuestros adversarios pues quieren que eso regrese, quieren regresar por sus fueros. Entonces, pues eso yo no lo deseo, ni lo desea nadie. O sea, a lo mejor ellos sí, pero es una minoría. La mayoría del pueblo quiere que no haya corrupción, que no haya privilegios. Ayer, por cierto, ya se llevaron el avión, ya llegó el avión que se compró en la época neoliberal. ¿Cómo se llama la república? Tayikistán. Imagínense un avión. Ahí está ya. Ya. Compraron este avión, lo compró Calderón para Peña. No lo podemos vender por lo lujoso del avión. Y ustedes aquí, algunos son maestros, maestras, imagínense que se atrevieron a ponerle al avión José María Morelos, que Morelos lo que buscaba era la igualdad. En su célebre documento Los sentimientos de la nación habló de eso, de la igualdad, que se moderara la indigencia y la opulencia. Y compraron este avión. Ahora que ya lo vendimos a Tayikistán, vamos a construir 2 hospitales, uno en la montaña de Guerrero, en Tlapa, y otro en Tuxtepec, Oaxaca. Nos va a alcanzar, creo que se vendió en 1,680 millones de pesos. Y tuvimos suerte porque como no se podía usar, primero por el costo, porque si yo lo hubiese usado, hubiésemos gastado muchísimo. Primero, la última vez que lo usó el presidente Peña, que fue a un viaje a Argentina, solo en servicio de Internet se gastaron 7 millones de pesos. Solo en el servicio de Internet. Pero bueno, no era nada más el gasto para usarlo y el mantenimiento, porque se trata de un avión muy grande para 260 pasajeros en situaciones normales. No hay un avión así en el país, de los que cubren las rutas en México. Hay en Aeroméxico y en otras líneas internacionales para ir a Europa, para cruzar el Atlántico. Pero ¿por qué no hay un avión así en México? Porque técnicamente este avión solo se justifica si se vuela mínimo 5 horas diarias, y si
uno usa el avión para ir a Guadalajara, pues es inoperante, es decir, técnicamente no conviene, porque apenas se está levantando ya, tiene que aterrizar. Es para viajes largos, 10 horas para ir a Europa sin recarga de combustible. Entonces, no sé por qué compraron un avión tan grande. Entonces, de las 260 sillas o asientos, dejaron 80 porque le pusieron salas para juntas, alcoba, baño, o sea, lujos. Mire cómo era. Y yo soy de Tepetitán y no tengo ningún complejo. O sea, no me considero pequeño faraón. A ver si no está por ahí la alcoba. Ahí está. Hasta le pusieron una caminadora, imagínense ¿para qué iban a usar? Le dije al comandante cuando fui ahí a verlo, porque fui a conocerlo. Digo, ¿y usted cree que se usaba la caminadora? Pues no. ¿No está la caminadora? Entonces ya está en Tayikistán. Pero tuvimos suerte, porque no había quien lo comprara. Se lo ofrecía el presidente Trump, se lo ofrecía el presidente Biden, se lo ofrecía la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, cuando le empecé a describir cómo era el avión, me dijo, no, pues no va a ser fácil que usted lo venda. Bueno, me dijo, aunque ahora hay quienes pagan por ir al espacio. Esa es la caminadora. Pues de todo esto nunca dijo nada la prensa ni los medios. Silencio. Nunca. Porque los atendían muy bien. Presidente, hace 2 semanas la presidenta de Perú, Dina Boluarte, lo acusó, cuestionó de que si usted tenía aspiraciones dictatoriales, ¿cuál sería su respuesta ante estos cuestionamientos por Ya parte? más que la señora sepa que yo ya termino en septiembre del año próximo y me jubilo, me retiro por completo, ya cierro mi ciclo y no voy a volver a participar en política, en nada, ni siquiera en conferencias o invitaciones para asistir a un evento público, nada, completamente. Y ya que la señora me mencionó, pues ahí le recordaría de que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática
a Pedro Castillo que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo, que lo metieron a la cárcel por ser una gente humilde, un maestro serrano del Perú. Y lamentablemente en ese país, como en otros, impera el racismo y el clasismo. Entonces, tienen injustamente encarcelado al presidente, nada más por su origen popular y porque también no se prestó para que la oligarquía del Perú y del extranjero saquearan al Perú como lo están haciendo. Y esta señora, con todo respeto, fue impuesta, tiene como 25% de aceptación en el Perú. Y el Congreso que destituyó al presidente y inició el juicio amañado para encarcelarlo, debe de tener como el 10% de aprobación. Pero como están apoyados por la oligarquía, por los intereses extranjeros que están muy metidos ahí y por los medios de información, pues por eso, en contra de la voluntad del pueblo y además con la represión, porque han asesinado como a 70 personas, indígenas la mayoría, por defender los derechos de los ciudadanos. La presidenta peruana también le pide que ya le entregue la presidencia de la Alianza del Pacífico. Pero es que no le puedo yo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente para nosotros presidenta del Perú. No, esa fue la opinión también del presidente. Son 4 países. Es Chile, es Colombia, México y Perú. Y la opinión del presidente de Colombia pues es parecida a la mía. Y el presidente de Chile pues tampoco está interesado en que se le entregue al Perú lo de la presidencia de este grupo que se llama Alianza del Pacífico. Nosotros también no tenemos ningún problema, lo que pasa es que a ellos no. Pues se la podemos entregar a Chile o a Colombia y que ellos vean qué hacen, ¿sí? Pero esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú. ¿Por qué lo expulsaron? Porque el presidente Pedro Castillo habló aquí pidiendo que se le diera asilo, porque ya iban a detenerlo. No le dio tiempo de llegar a la embajada porque ya lo tenían pues rodeado
sus propios guardias lo detuvieron. Por eso aquí ya no hay Estado Mayor Presidencial, nada más la ayudantía, porque esos del Estado Mayor Presidencial, ay, nanita, ¿saben cuántos cuidaban al presidente antes? 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Aquí no íbamos a poder estar así como estamos ahora, aquí estarían 8,000, pero además con muy malos antecedentes, porque hay testimonios que fueron los que participaron en el 68 con los guantes blancos, Estado Mayor, cuando la represión estudiantil. Y también se habla y hay testimonios de que participaron cuando supuestamente hubo el accidente del avión que le costó la vida a Carlos Madrazo, el Grande, porque él ya era un opositor al régimen y estaba por formar un partido independiente que se iba a llamar Patria Nueva. Y pasando el 68, que también lo acusaron de que él era instigador en el movimiento estudiantil, se guardó después del 68 o en el tiempo que estuvo el movimiento. No salió a la calle. Si hubiese salido, a lo mejor se hubiese salvado, como sucedió con el ingeniero Eberto Castillo, como Álvarez Garín, como otros que salieron y fueron a la cárcel, pero luego salieron de la cárcel. A Carlos Madrazo, y él mismo lo dijo antes de su muerte, lo dijo en una entrevista, que tuvo miedo, temor, y se guardó y pensó que una vez que había pasado lo del 68, ya que había pasado el vendaval autoritario, él podía seguir con su actividad. Pues apenas salió el accidente en el cerro del Pico del Fraile, en Monterrey. Y hay testimonios de que intervino el Estado Mayor Presidencial. Y no les importó que perdieran la vida muchos, porque era un avión de Mexicana, iba un tenista, el Pelón Osuna, y él iba con su esposa, don Carlos Madrazo, que ya había estado en la cárcel también por opositor. Un hombre con mucha pasión y carácter, fue muy buen gobernador de mi estado, de Tabasco. Pero bueno, eso de los cuidadores o de los estados mayores, imagínense lo que le hicieron, que fue también una infamia, a el licenciado Colosio.
lo que le hicieron al presidente Kennedy. Y hay siempre una característica en todos estos crímenes, ¿no? Cuando son crímenes de Estado, no se esclarecen. Lo del presidente Kennedy, no se esclareció del todo. Lo de Luis Donaldo Colosio, no. No, lo están solicitando algunos, pero eso ya ahí quedó. Yo creo que ya la gente ya juzgó. Eso se está investigando y va a aclararse, porque también no se avanzaba porque se protegía a los involucrados. En el caso de Ayotzinapa hubieron dos momentos. Uno, la detención y la desaparición de los jóvenes en Iguala. Y el otro momento es cuando fabrican la llamada verdad histórica. Inventaron de que los habían quemado a los jóvenes. Fabricaron todo. O sea, dos momentos y dos delitos mayores. Entonces, estamos nosotros comprometidos a que se conozca toda la verdad y a que encontremos a los jóvenes. Pero también han habido muchísimos intereses de todo tipo. Y mafias han asesinado a testigos, nadie quiere hablar. Hubo un llamado pacto de silencio y protección. Uno de los que participó está ya en Israel, protegido. Aprovecho para pedirle al primer ministro de Israel que ya se cumpla con el compromiso de que lo van a extraditar. Es el señor Tomás Herón, que se ha demostrado que participó en la fabricación del delito. Usaron tortura, porque antes había tortura en México. Antes de que nosotros gobernáramos, habían masacres. La consigna era mátalos en caliente. Todo eso que ocultan los medios, porque también muchos periodistas famosos participaron en esos crímenes o callaron, fueron cómplices. Por ejemplo, cuando estaban torturando a los que supuestamente habían desaparecido a los jóvenes de Ayotzinapa, Loret de Mola hizo todo un montaje. De allí aparece el Cerón, ¿no? Y solo en México de ese tiempo, en ese México bárbaro, imagínense, por televisión
mostrar cómo golpeaban a una persona. Bueno, esto fue por lo del montaje de la señora francesa, Cassés. Pero lo mismo en el caso de los participantes o presuntos participantes en Ayotzinapa, fueron torturados. Y quien participa en estas torturas se va a Israel, y allá está protegido. Y yo le digo a las autoridades de Israel, con todo respeto, ¿cómo ellos van a proteger a torturadores? Nadie, ningún gobierno puede hacerlo. Pero si hay un gobierno que está obligado a no permitir la tortura, a respetar los derechos humanos, a actuar con humanismo, pues es el gobierno de Israel. Entonces yo espero que pronto ya se tenga información sobre eso. Ya se nos pasó el tiempo, ya aquí llegó ya llegaron los invitados al desayuno. Y ya están los tamalitos de chipilín. Y a la maestra, a los maestros, felicidades, muchísimas felicidades. Al maestro Cepeda también su aplauso. Y muchas gracias, muchísimas gracias.